Bueno, a ver, que empiece. Bueno, ahí le contamos. La idea es hacer una clase corta hoy sobre lo que es el usuario. Digamos, nosotros desarrollamos arquitectura para, para las actividades humanas. Entonces tenemos que pensar en esos usuarios, quiénes son esos usuarios y cómo los entendemos. ¿Sí? Voy a compartir un poco pantalla. ¿Se ve ahí? Pues yo no estoy viendo ya la pantalla, por su pregunta. Sí, se está viendo, Gonzalo. Bueno, esto es una clase corta, se llama El usuario en la arquitectura. ¿Sí? Esta clase después la pueden volver a ver, el PDF ya está subido al campus virtual, así que cualquier cosa lo van a tener a mano para repasar. Igual va a ser muy corto y va a ser más que nada repaso de algunos elementos que hemos visto el cuatrimestre pasado, sobre el tema de ergonometría, antropometría, y algunos elementos nuevos relacionados a la familia y los tipos de familia. Esto... Bien. ¿Quién tiene el micrófono? Mirko, ¿podés apagar? Que siento un ruido ahí, por favor. Disculpe, solo pensé que lo había apagado. Gracias. No, bien, no pasa nada. Gracias. Bien. El objetivo de la arquitectura, como decíamos, es el de generar espacios para el desarrollo de las actividades humanas. Todas las actividades que nosotros desarrollamos en un espacio que es un poco el elemento con el cual trabajamos. Entonces, para esta clase, que va a ser muy corta, vamos a tomar como dos variables distintas respecto a lo que es el usuario en la arquitectura. La primera es la física, que es el tema de la ergonometría. Recuerdan el primer cuatrimestre, vamos a recordar el tema de las medidas que tiene el cuerpo humano, y la antropometría, es decir, los espacios que necesitamos para desarrollarnos, para movernos, para caminar, para sentarnos. Bueno, esa parte que tiene que ver más que nada con aspectos físicos del usuario. Y lo otro que vamos a tocar va a ser el tema de las variables culturales, contextos, creencias, identidad. O sea, las cosas que nos dan, los elementos, las variables que nos construyen la identidad que tenemos cada uno y cada una en su contexto específico. Volvamos un poco a lo que fue el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre Pablo dimos una clase en el taller sobre lo que era antropometría, es decir, las medidas del ser humano y cuáles son los espacios que necesitan para desarrollar sus actividades. Todos los seres humanos son diferentes, pero podemos establecer estadísticas basadas en estudios que tendrán que ver con rasgos comunes en diferentes regiones del planeta y su condición urbana o rural. Y ahí hay una multiplicidad de variables que pueden entenderse todas dentro de estas variables que tienen que ver con cuestiones de rasgos físicos. ¿Sí? Y después lo que hacemos en referencia más en la arquitectura es el modulor, que fue creado por un sistema de proporcionalidad que fue creado por Le Corbusier, que lo mencionó también Pablo en el primer cuatrimestre. Y a partir de ese sistema de proporcionalidad, fíjense que es un elemento o un concepto que estamos trabajando mucho, el sistema de proporcionalidad de la modulación, es un estudio que hace el arquitecto, y de ahí se desarrollan una serie de relaciones proporcionales en cuanto a la figura humana y los distintos elementos, los distintos equipamientos que se aplican en una vivienda. ¿Sí? Entonces, hablábamos hace un rato del tema de las acciones físicas para desarrollar actividades humanas. ¿Sí? Las actividades humanas se desarrollan en un espacio determinado y desarrollamos acciones. Esas acciones tienen que ver con dos elementos. Todas esas acciones que desarrollamos en un espacio determinado tienen que ver con tres elementos. Una es justamente el espacio de uso de esa acción, es decir, si yo me tengo que mover, si yo tengo que caminar, necesito un espacio circular, es decir, trasladarme de un lugar a otro, y el espacio de uso. Y siempre vamos por ahí con los ejemplos más concretos, más cercanos, que es más fácil de entender, es decir, una cocina, y lo hemos hablado en el primer cuatrimestre, los espacios que necesita un baño para desarrollarse, es decir, el espacio que necesita una persona para sentarse en el inodoro, para sentarse en el bidet, para utilizar el lavamano, para estar en la ducha, o en la cocina, las actividades de lavar, del espacio de una heladera para poder abrir una heladera. Bueno, son todos esos espacios de uso y de circulación que necesitamos para desarrollar cualquier actividad humana. Después está también en relación al espacio de uso y circulación el equipamiento. Hemos hablado de eso, los anchos que están preestablecidos, un ancho de una mesada, de una cocina, cuáles son las medidas que tienen cada uno de los artefactos de un baño.
Eso tiene que ver con el equipamiento, ¿sí? Es decir, el espacio de uso y circulación que está relacionado al espacio que necesita una persona para desarrollar la actividad, y el equipamiento que se necesita para poder desarrollar esa actividad. Y ese equipamiento debe tener las dimensiones y unas formas específicas de acuerdo justamente a esa acción que desarrolla. Y el tercer elemento, que es las condiciones ambientales adecuadas, es decir, cómo pensamos la iluminación y la ventilación de los espacios, y eso está en directa relación con las dimensiones y con las orientaciones. ¿Sí? Entonces esos son tres elementos importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de antropometría, es decir, de las acciones físicas que desarrollamos en el espacio. Y ahí todos estos recortes, estos dibujos que están acá que vamos a ver, son los que ya hemos mostrado el cuatrimestre pasado, y estaba en un libro que yo no me acuerdo, Pablo, si estaba subido o no, de todas maneras lo podemos ver si lo subimos o no, yo no me acuerdo si lo hemos subido al final. Pero tiene que ver justamente con esto, con las medidas que necesitamos para desarrollar ciertas actividades. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estos tres conceptos que mencionábamos antes. Espacio de uso, espacio de circulación y el equipamiento. Entonces, son dibujos que hablan, hay una figura humana ahí a la izquierda, donde están las medidas y el espacio que necesita para mover las manos, ¿no? Y en los dibujos que siguen aparece la cocina, cuáles son justamente las opciones, por ejemplo, si son dos mesadas enfrentadas, y cuál es el ancho mínimo que necesito para desarrollar actividades en esos dos equipamientos que están enfrentados. O en la figura que sigue a la derecha, que es una forma en U del equipamiento de la cocina, entonces también aparecen cuáles son las medidas mínimas que necesito, y los anchos que necesito para poder desarrollar la actividad, cuando el equipamiento tiene una forma, en este caso del U. Y fíjense después en el dibujo de abajo a la izquierda aparecen los cortes también. Es decir, las alturas, mostrando las alturas que necesito para desarrollar actividades, ¿sí? Para llegar a algún elemento de guardado arriba, para poder ver la mesada de trabajo, la altura de las mesadas de trabajo. Y fíjense que todas estas medidas, si bien no son las mismas, pero están en directa relación con lo que hablábamos hace un rato del módulo. ¿Sí? Me freno, yo no estoy viendo así que la pantalla más que la presentación, así que si hay dudas, preguntas, alguien quiere agregar algo, me frena y habla, ¿no? Tratemos de hacer un poco más o menos. Yo no sé el resto, pero yo te escucho cortadísimo. ¿Muy cortado? ¿Ahí? Muy cortado. Quizás soy yo en mi conexión. Yo lo escucho bien. Claro, no sé si alguien más. Se lo escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Con un pequeña pequeña interferencia, que... pero bien. Pero bien, bueno. Bueno, cualquier cosa me avisan, y si quieren aportar algo, aporten, Pablo, mujer, Ani. Bueno, entonces ahí, volviendo al tema de la antropometría y relacionada a la cocina, fíjense cómo estos estudios, donde se relacionan los espacios de uso, los espacios de circulación y el equipamiento necesario, está todo relacionado, todo tiene su proporción y su relación dimensional, un elemento con el otro. Entonces siempre hay que pensar en esas tres instancias para pensar en el diseño del espacio. Esas tres variables que tomamos acá. Del mismo modo podemos analizar los dormitorios, y fíjense las imágenes que están arriba. Si tengo una cama individual, si tengo dos camas individuales, o si tengo una cama doble, una matrimonial, ¿cuáles son justamente el espacio que necesita el equipamiento, el espacio que necesito para utilizarlo al equipamiento, es decir, el espacio de uso, y el espacio de circulación que necesito para poder acceder a ese lugar, ¿no? Y cómo, fíjense en las figuras de abajo, cómo se puede pensar que con una misma forma, un rectángulo, estos dos rectángulos que aparecen ahí, yo puedo armar disposiciones distintas de los elementos siempre y cuando yo tenga claro cuáles son justamente esos espacios de uso, de circulación, el equipamiento, las medidas de cada una de esas cosas. Yo puedo, teniendo claro esos tres elementos, puedo presentar distintas variables de equipamiento, distintas composiciones, ¿sí? Conociendo de antemano cuáles son esos tres elementos que tengo que conocer. Y después cuando vamos al baño, de nuevo aparecen los mismos elementos, ¿no? Nosotros ¿se acuerdan de que hemos hecho el cuatrimestre pasado algunos ejercicios de ergonometría, en donde ustedes tenían que relevar su baño, el baño donde estaban en su casa, tenían que primero que nada relevarlo y dibujarlo como era, en plantas y cortes, un poco para que empiecen ustedes a familiarizarse justamente con esas medidas, y después poder hacer un análisis si ese baño y esas medidas de esos espacios de uso y esos espacios de circulación que tenía ese espacio estaban bien o estaban mal, o se podían mejorar. Fueron dos trabajos en los cuales primero relevaban justamente el baño, lo representaban gráficamente, y después analizaban si ese baño
estaba bien esos espacios de uso determinados o se podía modificar, y ahí había como una propuesta que ustedes puedan modificar. Pero todo teniendo en cuenta estos mismos elementos, es decir, esos tres, los espacios de uso, los espacios de circulación y el equipamiento requerido. Entonces, para repasar un poco las cosas, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entendió esto? Recuerden un poco, fue cosa muy nueva, habíamos hablado ya de esto, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque ahora vamos a trabajar con esto. Después, al final de la clase, vamos a ver la consigna que tienen que trabajar para el lunes que viene, y tiene que ver con esto. Así que es importante que si les queda alguna duda, algo que les haya que quiero preguntar, me preguntan. Y ahí si no, seguimos con la otra parte. ¿Sí? Entonces, yéndonos un poco de las variables físicas, lo que veíamos hace un rato, que tiene que ver con la antropometría. Ahora veamos el tema de las variables culturales. ¿Sí? ¿Ven ahí? La gente tomando mate en la vereda. Eso será lo mismo en Rusia, por ejemplo, o en Nueva Zelanda, usar la vereda para tomar mate con el vecino. A mí me decía, yo lo puse la otra foto a la derecha, no sé si la están viendo porque es una foto actual esta. Esta es una foto de una mujer que marcó su espacio para tomar mate con cinta de peligro por el tema de la cuarentena, de la pandemia. Entonces, tanto que hablamos de los límites del espacio y cómo se delimitan los espacios, bueno, esta señora con una cinta de peligro y 2 botellas de bidón delimitó un espacio en el cual ella está y no puede acceder nadie. Hay muchas maneras de plantear, ¿no? Eso. Pero bueno, entonces, esto que hablábamos de las características culturales, tiene que ver con esto. Define una idiosincrasia en particular, con costumbres y hábitos característicos que se manifiestan en el uso y la organización del espacio y de las preferencias estéticas. Eso tiene que ver un poco con identidad. ¿Cuáles son los elementos que consideramos que inciden de alguna manera o determinan esa identidad? Es el medio físico. Por supuesto, no es lo mismo si estamos en Tucumán que si estamos en Ushuaia o que si estamos en otro punto geográfico con climas muy distintos inclusive, o si estamos en la montaña, o si estamos en el mar, o si estamos en el llano. Son siempre variables que nos van a condicionar indefectiblemente. La historia, no solamente la historia que cada uno tenga consigo, sino la historia de la sociedad en la cual conviva, ¿sí? O sea, hay distintos hábitos que se aprenden dentro de un aprendizaje colectivo de la sociedad en la que estamos inmersos. Etnias, lenguas, ideologías, creencias, educación, nivel socioeconómico. Todos esos elementos, algunos más, algunos menos, algunas veces el medio físico condiciona muchísimo más que en otros casos, es decir, es mucho más difícil, porque el medio físico es mucho más fuerte, condiciona mucho más en la Antártida, que si tenemos que construir algo en La Pampa. O sea, Tucumán, digo, el medio físico a veces condiciona y es determinante. Muchas veces pueden ser las etnias, pueden ser las ideologías o las creencias. ¿Sí? Hay definiciones de los espacios que están muy vinculadas, inclusive en las viviendas, muy vinculadas a las creencias religiosas. Entonces también determinan la manera en la cual utilizamos el espacio. ¿Sí? Fíjense acá, hay 2 imágenes. ¿Sí? ¿Están todos viendo? Es importante, hay muchas cosas para ver en esto. Si están todos viendo, y si hay alguno que no esté viendo, es importante que vean, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Esas 2 imágenes describen dos espacios que están definidos por esta idea de casa chorizo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase cuando hablábamos del libro del cuento de Casa Tomada, que surgió en la charla la idea de las casas chorizo y los patios interiores que se generaban como una tipología muy característica de las viviendas en Tucumán y en Argentina, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto que hablaba el texto, que yo los vuelvo a poner ahí, el tema del texto, conceptualmente es un espacio muy característico de nuestra cultura, de nuestra identidad urbana, en las casas chorizo. Sin embargo, ese espacio, esas características especiales pueden responder a criterios estéticos de una manera muy determinada, la cuestión como podrían haber sido o como eran en su momento, en algún momento de la historia, y cómo ahora podríamos entender que se puede interpretar de una manera más contemporánea, con otro tipo de arquitectura, de líneas mucho más limpias, mucho más lavadas, no tan sobrecargados de elementos de esos patios como está a la izquierda, sino una cosa mucho más lavada, ¿no? En términos de los elementos que tienen, y sin embargo son
se conciben con el mismo espacio. Sigue siendo un espacio, un patio de una casa que tiene unas proporciones determinadas. Es decir, el tipo de espacio es el mismo. Físicamente tiene medidas similares, pero digo, las medidas que tienen los patios de las dos imágenes pueden albergar una cierta cantidad de personas desarrollando esto de sentarse a comer o sentarse a tomar mates en ese lugar. Están desarrollados, definidos para cumplir las mismas actividades humanas, pero que por cuestiones culturales, estéticas o de hábitos, tienen distintas resultantes estéticas. ¿Sí? Y son el mismo tipo de espacio. Digo, físicamente cumplen los mismos requisitos, pero culturalmente, identitariamente, representan distintas cosas. ¿Entiende esto? ¿Gonzalo? Sí. Ahí creo que Micaela había preguntado, Micaela Córdoba creo que fue, A ver. qué era la casa Chorizo. Sí, Así era, Micaela, mira cómo me acuerdo. El patio, la fotografía de la izquierda es una típica casa chorizo, ¿no? Es la evolución de la casa patio. Imagínense que esto reflejado, puesto sobre esa pared donde está apoyado el árbol, la vegetación, está haciendo lo que sería más o menos la tipología de la casa patio, que es la que conocen, le ponemos como ejemplo la casa histórica. Dividido en dos se forma este patio, ¿sí? Creo que muchos de ustedes es posible que hayan visitado una de estas viviendas reconvertidas o usadas a otras necesidades, o el techo, algunas con el patio techado, ¿sí? Es una tipología que ya tiene más de 100 años, ¿sí? Y que se podría simplificar en un espacio central al cual dan las habitaciones, los locales, donde se desarrollan las actividades humanas, donde los usuarios desarrollan sus actividades. Esto, me acordé, Micaela, que habías preguntado específicamente, esta es la típica patio central de una casa chorizo, ¿sí? Muy, muy difundida. Ahora ustedes tengan esta imagen y cuando visiten, hay muchas viviendas con esta tipología, como digo, reconvertido a múltiples funciones. Ahora lo tienen que poder percibir ya y saber disciplinarmente qué estamos hablando. No te están escuchando bien, Pablo. Sí. ¿No? Ahí en el chat dice que se corta. Es que no sé qué es lo que está conectando o desconectando aquí. Bueno. Hola, ahí sí, la idea esta que dije, es la fotografía de una típica casa chorizo, que es lo que preguntabas, Micaela, cuál era, a qué nos referimos. Estaría bien que empiecen a identificarla, porque seguramente han visitado alguna casa con esta organización especial. No sé si ¿Son patios o un solo patio? Son 2 o 3 patios pueden llegar a ser. Sí, este sería el Depende patio. de la superficie, claro. Sí, Siempre hay un patio principal y uno secundario, claro. Puede tener más patio. Lo que pasa es que todo esto se fue, avanzaron los años, cambiaron las necesidades, cambió el usuario y puede haber sufrido modificaciones, como digo, pero en la estructura general se puede llegar a leer y uno puede entrar y decir, esto es una casa chorizo, es fácilmente identificable, ¿sí? Y luego de este patio puede haber otro patio que es más de uso interno de la vivienda. Inclusive, también como dato que recién pensaba, ustedes van a ver que muchos de los edificios que hay en Tucumán, el ancho de los edificios que tiene Tucumán están ligados justamente a ese lote que era de la casa Chorizo. O sea, las casas Chorizo se fueron vendiendo, cada dueño fue vendiendo y se empezaron a construir edificios. Por eso los anchos de los edificios tienen esa medida. Porque los lotes originales, sobre los cuales se construyeron los edificios, eran lotes que tenían casas chorizos. Sí, eran plantas bajas con casas chorizos. El 833, famoso ese. El 927 había uno también en la zona norte, creo. Pero bueno, sigamos ahí con esto, si no nos alargamos.
Bien, entonces, volviendo un poco a la cuestión esta de las características culturales, tomamos otro ejemplo, que este sí lo pueden conocer muchos. Yo busqué una casa, busqué así, puse planta casa tomada y me apareció esta casa en Google, o sea que también podemos googlear los docentes, pero me interesaba solamente pensar en un espacio que se mencionó mucho cuando se hablaba, ya teniendo las plantas que ustedes habían dibujado en la primera instancia, muy similares a estas, que era el tema del zaguán. Bien, muchos no conocían el tema del zaguán, hay algunos que sí, otros que no, los que son un poco más grandes sí lo conocemos, y tenía que ver con una actividad específica que se desarrollaba en un lugar muy determinado, ¿sí? Que tenía esas proporciones, o podría tener, porque tiene muchas, digo, pero es un espacio, una actividad humana que se fue transformando ese espacio por el concepto de cuál era el uso de ese espacio, se sigue manteniendo, que es justamente generar un acceso, generar un filtro entre el afuera y el adentro, ¿sí? Ahora, ese filtro, en esa concepción de viviendas, en ese momento histórico y cultural, se determinó por una caja cerradita, un espacio muy cerrado, previo al acceso al espacio principal como filtro. Ahora nosotros no pensamos que existe un espacio cerrado como zaguán, porque las variables y los criterios espaciales se van transformando, y el movimiento moderno y un montón de elementos que fueron pasando en la historia fueron transformando esa visión de los espacios, modificando la idea de la espacialidad. Entonces ese espacio desapareció como zaguán, como concepto y como espacio en sí determinado. Pero lo que pasó es el uso, o el objetivo de ese espacio se sostiene, que es justamente ese filtro entre el afuera y el adentro. Ese no dejamos de tenerlo cuando pensamos, cuando proyectamos viviendas en la actualidad. No pensamos en un zaguán, pero pensamos que hay un espacio de transición entre el afuera y el adentro. Entonces, la actividad humana se mantiene con el desarrollo de esa actividad humana, aunque conceptualmente el espacio se vaya transformando bajo estos patrones o parámetros que son culturales, históricos y también en cuestiones de postura de criterios disciplinarios, que tienen que ver con estas cuestiones culturales, ¿no? Para que se entienda un poco más esto, ahora algunos van a tener que participar sí o sí. Yo pongo dos plantas ahí. ¿La están viendo las plantas? Son todas plantas dibujadas. ¿Se ven? Sí. Bueno, ejercicio. A ver, traten de leer las plantas, nos tomemos un minutito, 2 minutos, el tiempo que necesiten, y traten de leer las plantas de esas viviendas que son en Japón, que ya se habrán dado cuenta que son en Japón por los dibujitos tipográficos. Pero tómense 1 minuto, 2 minutos, y vean las plantas, y traten de determinar, entendiendo un poco cómo está organizada esas plantas, aunque no entiendan del todo, pero traten de hacer un esfuerzo y entender un poco qué espacios o qué situaciones les llaman la atención o son muy distintas a las que ustedes viven cotidianamente, pero que sean totalmente distintas o que no reconozcan. A ver quién la ve o quién opina. ¿Puede ser el tema del baño, profe? Sí, el tema del baño. ¿Por qué decís vos? A ver. Porque en otras partes solo usan el inodoro y no el bidet. Sí, ser? eso es en Europa y solamente creo que en Latinoamérica se usa el bidet en algunos lugares nada más. Es una, pero va por ahí, pero traten de analizar un poco más. Esa es una, pero hay otra para... El baño también está armado de, Bueno, de uno. 4. Tienen ¿Cómo? un ¿Quién espacio habló? para las patas. ¿Quién arranca? ¿Quién vamos, Pilar? ¿Qué decías vos, Pilar? Después vamos con Luz y después Alfredo. Yo decía que el baño está armado en 4 espacios, por lo visto, por lo que estaba viendo. Sí. ¿Qué decías vos, Luz? Que su primer espacio al entrar a la casa es para los zapatos, si no me equivoco. Sí. Y Alfredo eras el otro que querías hablar, creo. ¿Alfredo? ¿Eras vos o alguien más quería opinar algo? Bueno. Sí, profe. Sí, se cortó la... Es que no se veía justo. ¿Cómo es el cuarto? ¿Cómo? El cuarto. ¿Qué cuarto? Donde duerme, un dormitorio. Ellos no... ¿Cuál es el dormitorio? El espacio
está pintado en el primero de color celeste o verde claro, creo que es, verde agua, Sí, que ellos no en la gran, bueno, lo que es cultura tradicional, no usan camas, sino que tienen, es como que tiran en el piso como un, ¿cómo se dice? Colchoneta. Una bolsa de dormir, por así decirlo. Profe, ¿qué más quería? Sí, yo veo sí, Nicolás. en los dos planos como una especie de zaguán, pero que no tiene los cerramientos que tiene como el de la casa tomada. O dos hall grandes. Sí, 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 son Eso no diferencias. se llama Porsche. No, son todas, lo que está marcando son todas las diferencias. Lo único que no es dormitorio eso. Y eso es lo interesante. Generalmente estas son casas en 2 plantas y los dormitorios están arriba. ¿Sí? Yo quería señalar, es el mismo espacio que dijo Alfredo, pero yo creo que es como un lugar que ellos utilizan para meditar, algo así creo que utilizan. Sí, exactamente, es para eso. Y todas las cosas que han observado tienen lógica justamente que está relacionada a la cultura. Por ejemplo, ellos no solamente los zapatos tienen que dejar en la entrada, sino que tienen que sacar toda la ropa que tienen arriba, o sea, los sacos, las camperas, o los gorros, o los paraguas, todos los elementos que traen de la calle los tienen que dejar antes de ingresar a la casa. Y eso, independientemente si la casa es más grande o la casa es más chica, en la casa vive una persona o viven 5 personas, eso no varía. Son elementos que tienen tanta fuerza cultural, que inclusive empiezan a considerarse como tienen mucho más superficie de baños y de lugar de guardados que otros tipos de espacios. Y el tema de los baños, que también mencionaba alguien, también tiene que ver con eso. Ellos tienen doble distancia de bañarse, tienen la ducha primero y tienen la bañera. Por ejemplo, el inodoro no puede estar en el mismo espacio en donde uno se limpia. Y ese espacio verde, justamente es un espacio que cualquier vivienda lo tiene y es para espacio para meditación. Entonces, fíjense todos los elementos, y en plantas muy sencillas, ¿no? Esto, digamos, si sacáramos toda esa superficie extra que tiene, por así decirlo, para nosotros, tendríamos un departamento o una vivienda pequeña como conocemos muchas. Sin embargo, por la fuerza cultural que tienen esos hábitos, en cualquier departamento, cualquier casa aparece un espacio modulado, totalmente vacío, para meditar, ¿no? Entonces, son parámetros que no están ligados con las cuestiones físicas de cuánto espacio necesito para una cocina, o para un baño, o para circular por una habitación, sino que están ligados a parámetros culturales, y tienen una incidencia directa en la cuestión dimensional de superficie de una vivienda. Entonces, los aspectos estos culturales, históricos, religiosos, ideológicos, todo lo que venimos hablando, tienen una incidencia fuerte en cuando sentamos a pensar las viviendas. Por ahí nos llama la atención lo distinto, por eso yo ponía el ejemplo de esta casa japonesa, pero también es un ejercicio empezar a dimensionar y a ver cuáles son los elementos culturales que a nosotros nos definen o nos van definiendo cuando pensamos en las viviendas de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Cuando pensamos en la vivienda de nuestra sociedad, bueno, tenemos que empezar a hacer el ejercicio de determinar cuáles son esos patrones culturales que de alguna manera vamos a responder en este ejercicio profesional. ¿Se entiende? Un poco creo, Sí, sí, Gonzalo, dale. que también apuntaba el primero y el segundo ejercicio que dimos, ¿no? Que ellos un poco intuitivamente aborden el tema de la vivienda con la idea, ¿no? Preestablecida que cada uno y culturalmente se tiene sobre lo que es el habitar, ¿sí? El espacio para el hábitat del ser humano. Entonces, en ese sentido, creo que también tiene que ver con lo que veníamos haciendo, ¿sí? De decir, bueno, de probar cuál es el bagaje, las prefiguraciones o el ideario que porta cada uno sin una mirada disciplinar, que no la tienen hasta ahora los estudiantes, es, bueno, con qué carga venimos, qué imágenes tenemos o a qué nos remitimos cuando le hemos planteado, bueno, la vivienda, que tiene que ver también con lo que vos estás hablando, ¿no? Todo lo que es
lo que viene inserto en el habitar dentro de una cultura, ¿sí? Y tomar sus patrones de comportamiento y todo esto, ¿sí? Bueno, nada más. No, sí, yo creo que es eso, es empezar a reconocernos en esos patrones que muchas veces lo tenemos como inconscientes, pero existen, y entonces para poder realizar el ejercicio profesional tenemos que empezar a reconocer esos patrones y poder detectarlos, determinarlos y entenderlos. Bueno, y último, sí. Una Sí, cosita sí. más, y esto Sí, es muy, esto no sé si será, no conozco, supongo que será japonés, esto lo que... Una página japonesa de arquitectura. Bueno, y los ambientes, si ven, si pueden verlo, los estudiantes son ambientes mucho más flexibles, mucho más abiertos. No está la concepción, inclusive la que hacíamos cuando hacíamos el ejercicio. Este es el estar, esta es la cocina cerrada entre 4 paredes. Los límites del espacio se van definiendo muchas veces, salvo aquellos espacios específicos que necesitan una mayor privacidad por el equipamiento, ¿no? Esto es muy de la cultura japonesa y que fue tomado inclusive por la arquitectura moderna, ¿no? Y replanteado y de alguna manera, lo podemos decir, occidentalizado, ¿no? Todo lo que era, toma mucho, se nutre mucho la arquitectura moderna, ya lo van a estudiar en las historias y a medida que avancen en taller, ¿sí? De lo que era, de lo que ya estaba inserto en la cultura japonesa y en su manifestación espacial. Nada más. Bien, así es. Y lo último que queda como para tocar en las cuestiones del usuario, cómo entendemos el usuario en la arquitectura, tiene que ver con esto, con el siglo XXI. Habitar el presente, que es la vivienda del siglo XXI. Este texto, y lo que quiero comentar acá, lo que queremos comentar acá, viene de un libro que se llama Herramientas para habitar el presente, la vivienda del siglo XXI, que es de Montaner, Muxi, Falagan. El libro, si bien yo tomé una sola parte, que es la introducción para comentar algunos elementos, es un libro que es muy amplio, es muy interesante, sí está pensado en su extensión completa para por ahí a alumnas de niveles mayores avances en cuanto a contenidos disciplinares, pero es un libro que es súper Profe, ya no práctico. se ve. ¿No se está viendo? ¿Qué ha pasado? No, no sé. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí, bueno. Nada, este libro va a estar puesto ahí, no es necesario que lo lean, pero por lo menos la primera parte que habla de sociedad es solamente un texto corto. El primer contenido que aparece, que es sociedad, si lo pueden leer, estaría bueno porque tomo un poco esto y yo lo sinteticé en esta placa, en esta filmina, como decía el presidente, para que se pueda entender un poco esta idea que también tiene mucho que ver con la idea de los usuarios en el siglo XXI. Entonces empieza con la pregunta, ¿qué cambios se han producido en las sociedades, las costumbres, los trabajos y las estructuras familiares? ¿Sí? Les leo cortito. La adaptación de la vivienda a la diversidad de modelos familiares y a la evolución de cada uno de ellos, la necesidad de construir un entorno doméstico carente de jerarquías y la dotación adecuada en el hogar de los espacios que faculten tanto labores productivas como reproductivas, constituyen los ejes de reflexión agrupados en torno al concepto de sociedad. Bien, y esto tiene que ver con una cuestión de que nosotros, o como no tenemos que pensarnos como procesos en donde pensemos familias tipo, porque las familias tipo ya no existen, o sí existen, pero se amplió muchísimo más el universo de posibilidades y alternativas que hay de grupos de convivencia. Entonces, básicamente es apuntar a esto, que los grupos de convivencia hoy han cambiado, muchos de ustedes, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Castaño. Michael. ¿Sí? Tenés activo el micrófono. Perdón. Bueno, me colgué porque aparte era un ruido importante. Entonces, volviendo un poco a esto, tenemos que tener en cuenta también que los conceptos de familia, los conceptos de grupos familiares que coexisten en un mismo espacio de vivienda, ya no son los mismos. Y todos somos parte de alguna manera de grupos distintos con diversidad de familias y diversidad de agrupamiento. Entonces es importante y esto viene un poco a cuenta de romper un poco con ese paradigma que lo tuvimos muchos años respecto al concepto de la familia tipo, que todavía se utiliza hoy para muchos elementos que tienen que ver con otras cosas no disciplinares.
para pensarnos en arquitectura y para pensar el usuario tenemos que asumir que la diversidad de usuarios hoy exigen que los espacios que diseñemos estén en función de esa diversidad. Por lo tanto, tenemos que apuntar a esto que hablamos mucho, que son los espacios flexibles, los espacios que se puedan adaptar a una diversidad de situaciones de habitantes de ese espacio. Entonces, el ejercicio, el desafío que tiene la arquitectura en este punto, el ejercicio de diseño, tiene que ver con pensar en esa flexibilidad de espacios que puedan atender a la multiplicidad de opciones de grupos familiares que existen. Solamente pensar en estos tres, planteo estos tres elementos nomás que tienen que ver con el libro y un poco lo que venía hablando. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta? Entonces, hablábamos, una de las cosas que mencionaba era un entorno doméstico carente de jerarquías. ¿A qué se refiere carente de jerarquías? Se refiere a que ya no tenemos el dormitorio principal con vestidor y baño completo, el dormitorio de los chicos, la cocina reducida, sino buscamos esa integralidad y que los espacios puedan tener distintos niveles de adaptación. Ya no necesitamos tener un dormitorio principal, que era lo que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, o que muchas veces, en muchos espacios convivimos así, que hay un dormitorio principal, y esas jerarquías de espacios son las que tienen que romperse. Ya no es la cuestión de la cocina cerrada solamente para que no se vea que es la parte de servicio, separado de lo que puede ser un lugar de comedor, se piense justamente esa flexibilidad de espacios y romper esas jerarquías de espacio de que un espacio es más importante que el otro. También habla un poco el texto y de lo que se mencionaba, el tema de las labores productivas y reproductivas, es decir, la vivienda no solamente para las acciones que nos hacen a la reproducción de la vida misma, como cocinar, comer, dormir, bañarse, lo que fuese, sino también ejercitar algún tipo de trabajo, y justamente ahora que estamos en este contexto de pandemia nunca más comprensible, digamos, dando clases en la vivienda y tus propias casas tomando clases. Todo esto tiene que ver con esos mecanismos de flexibilidad de los espacios, en los cuales nosotros insistimos mucho y hablamos mucho de esos espacios flexibles, que es lo que decía Pablo hace un rato. En cuanto a la definición de los límites del espacio, cuando es un espacio interior, está dado más que nada por algunos elementos puntuales y los equipamientos de los espacios mismos, preservando la intimidad o la privacidad únicamente en los espacios que así lo requieren. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, Gonzalo, solo remarcar lo que bien dijiste de que la situación actual pone en relieve todo esto, ¿no? Todos nos vimos de repente y prácticamente de un día para otro, cambió nuestra manera de vivir absolutamente a todos, y de pronto tareas, las diversas tareas que tenía cada uno en su vida exterior, fuera de la vivienda, muchos nos tuvimos que readaptar y en la medida de lo posible desarrollar esas tareas dentro de la vivienda, lo que hizo que nosotros como usuarios tengamos nuevas necesidades que tal vez antes no la tenía. Yo no me imaginaba que la habitación ahora donde estoy sentado comunicando con ustedes se haya convertido en una suerte de aula, ¿no? Como donde están cada uno de ustedes, y esto de alguna manera cada espacio tuvo que remantizarse y adquirir un nuevo significado. Y en ese sentido yo creo que esta virtualidad va a demandar replantearse en la dirección que comentaba Gonzalo, cómo pensamos la vivienda y cómo pensamos los espacios que forman parte de la vivienda, ¿no? Remarcar eso, porque bien decimos que la pandemia puso en relieve muchas cosas o acentuó muchas demandas, muchas cosas, exigió nuevas demandas, y bueno, estas están puestas sobre, o nos invitan a reflexionar sobre nuevas necesidades que tenemos. Y en el tema que estamos abarcando es muy claro, ¿sí? Podemos presuponer que el espacio donde están cada uno de ustedes viene a ser el aula, ¿no? Una nueva concepción del aula. Nada más, no sé si tenías pensado, Gonzalo, abrir el micrófono para opiniones o... No sé si Muge o Ani quieren agregar algo más, si no era faltan las consignas nada más.
Reca, para No, acomodar bueno, las consignas. yo creo que fue muy claro todo y apoyo a todo lo que dijeron, no tengo mucho más que agregar. Estaría bueno que alguno de los alumnos, antes que demos la consigna, si quiere que charlemos un poco sobre esto, o cómo vivenciaron, estaría bueno que cada uno o alguno el que quiera cuente cómo su espacio en su casa se tuvo que transformar ante esta situación, si tuvieron que adaptar algunas cosas. Alguno tuvo que hacer alguna modificación, alguno tuvo que... Porque también todos podemos estar en la mesa del living, pero capaz que alguno tuvo la posibilidad de reestructurar o refuncionalizar algún sector de la casa, como dice el arquitecto, su espacio ese que está ahora, que es un aula, no sé si habrá sido una habitación de servicio o algo. ¿Alguno tuvo esa posibilidad de darle otra función a un espacio que tenía en su casa? O que un abuelo fue a vivir con ellos, o una familia ensamblada. Profe, en mi caso personal, yo compartí habitación con mi hermana. Bueno, ella se ha mudado hace varios años a Tucumán. Y cuando volvemos todos a Terma, yo soy de Terma, cuando volvemos todos a Terma no podíamos estar en la misma habitación los dos. Y nosotros tenemos una biblioteca en casa. Entonces, la biblioteca que teníamos la hemos convertido en una habitación de ella, en la que ella puede tener sus clases tranquilamente. Y mi habitación ha quedado completamente para mí, con donde estaba el tablero grande y todas mis cosas. O sea, hemos utilizado una biblioteca para convertir en habitación. Bueno, ¿Profe? es eso, ¿no? Sí. A mí también, por ejemplo, hace como 2 años más o menos teníamos una pieza tenía las piezas de mis padres y después teníamos una pieza a la par que era de mí y de mi hermana, que eran los dos juntos. Y como cuando ya teníamos que tener cada uno más privacidad, dividimos a la mitad, pero la pieza mía quedó más chica porque queda justo sobre el pasillo, porque si no hacíamos ese pasillo, no iba a tener la entrada a la pieza de mi hermana, así que la mía quedó de 2,5 por 4, creo. La de mi hermana quedó de 4x4. O sea, la mía a la mitad se cortó una parte. Salió perdido en la negociación, Denis, ¿no? Salió perdido. Me dieron a elegir qué parte quería elegir yo, y yo elegí justo esa parte que justo ahí entraba el pasillo. Yo no tenía idea. Pero ahora estamos por abrir un balcón hacia la parte de donde sería mi pieza. Para allá vamos a abrir un balcón. Y también tuvimos que hacer algo aquí en el fondo de mi casa, en la parte de atrás, donde está el lavadero. Tuvimos que cerrar todo eso porque ahora nosotros, cada vez que venimos del centro y todo eso, siempre nos dejamos las zapatillas y nos ¿cómo se llama? Nos desinfectamos ahí afuera y dejamos todas las cosas afuera y recién entramos adentro. Cerramos todo y tuvimos que abrir una puerta hacia el fondo para no entrar por el frente. Se dan cuenta cómo las nuevas necesidades o todo lo que puso sobre el tapete, sobre el escritorio, esta situación, cómo nos hizo acomodarnos con los espacios disponibles, ¿no? En mi caso, esta habitación, pero el estar, la cocina, todo se fue transformando, porque ahora en este instante están cada uno de mis hijos en una habitación con sus clases virtuales, y mi señora, que es docente de otro taller también de la competencia, está por entrar en un momento. O sea que cada espacio, cada vivienda se transforma en un lugar de trabajo, ¿no? Como marcaba recién, de producción, ¿no? En el caso nuestro, de producción de conocimiento. Pero bueno, no sé, inclusive Pablo, sí. en el libro que comentábamos, habla justamente de eso, de cómo las viviendas del siglo XXI, inclusive este libro tiene 10 años, no es que lo está planteando desde el contexto de pandemia, pero ya hablaba de que las viviendas también tienen que responder a estas burbujas individuales, o sea que cada ser individual puede desarrollar su actividad en un espacio sin interferir con otro con el cual convive, ¿no? Sí, ¿alguien más quiere ahí aportar? ¿Alguien más que haya tenido que transformar espacios? Profe, yo me olvidé de una parte. El living que era
de 4, creo, por 4 por, no, 5, 4 por 3, claro. Al abrir el fondo ya nos quedó un living de 7 por 3, ya grande, digamos, porque mudamos muchas cosas al fondo y eso. Está bien. Bien. Es más, yo, por ejemplo, en mi casa, les cuento, mi casa es evolutiva y yo estoy haciendo parte, todavía no la terminé y voy haciendo partes. Y hoy me encuentro en una situación en la cual no tengo un espacio, así como cuenta el arquitecto, yo no, nada, estoy en mi dormitorio dando clases. Entonces a mí me hace replantear un montón de cosas que yo cuando siga evolucionando y creciendo en esta casa, bueno, ya las necesidades van a ser otras. Y de alguna forma pensar esto que sucedió me pone a mí decir, bueno, realmente yo en algún momento voy a necesitar ese espacio, que no lo tenía pensado, que capaz que nunca me hubiese imaginado que yo tenía que trabajar en mi casa. Y ahora replantear esta situación, decir, bueno, capaz que sí tener pensado un espacio donde yo pueda eventualmente, espero que, pero es, porque creo que también mucha gente va a tomar esta metodología, algunos no tanto, pero algunos que hasta les queda cómodo la metodología de trabajar desde su casa. Y bueno, empezar a buscar dónde poder desarrollar esa actividad sin interrumpir el funcionamiento natural de la vivienda, o sea, de lo que hace a la familia. Y bueno, mucha gente creo que se está replanteando eso. A mí me llegaron también clientes que me dicen, la arquitecta podrá comentarlo, que tienen una terraza y lo quieren convertir en un estudio porque están mucho tiempo en su casa y la terraza no la usan y la necesidad del estudio es eminente. Entonces, empezar a buscarle la vuelta a situaciones que se van dando, y esto es parte de una situación puntual, pero después está la evolución de la familia, la gente que se va, o abuelos que vienen, hijos que emigran, un montón de situaciones. Entonces la casa se va acomodando a esas necesidades que van surgiendo bueno, en situaciones particulares. Entonces, bueno, yo ahora me estoy replanteando eso, que necesito un espacio que hoy por hoy no lo tengo, que es ese, porque no, eventualmente puedo y necesitaría capaz que trabajar en mi casa. El arquitecto Livington es el que hacía la referencia a que las casas estaban vivas también. Constantemente se iban transformando en... Claro. Que el arquitecto Livington plantea esto, que las casas en realidad están vivas, porque, de manera muy poética obviamente, pero que las familias se transforman continuamente, entonces las viviendas también se van transformando continuamente al ritmo de la familia que la habitan. Entonces, es que claramente, sí, es como que crecen con la familia y se van acomodando a las situaciones particulares. Crecen y de alguna forma van respondiendo a las nuevas necesidades, a los nuevos espacios, y eso es, bueno, la flexibilidad de uso que nosotros hacemos tanto hincapié. Esas transformaciones se manifiestan espacialmente. Bueno, y no solo espacialmente, hasta podríamos decir a veces, no sé si llamarlo así, hasta decorativamente, podemos decir, siempre hay... Estéticamente. Siempre hay, estéticamente, sí, estéticamente, ¿no? Siempre se van manifestando. Está bien la imagen de la vivienda viva, sí, está bien. Recién hablábamos de la casa Chorizo, cómo fue mutando y reconociendo, y absorbiendo y adaptándose inclusive a otras funciones. Sí, Ana. No, que quería, digamos, básicamente esto que estamos hablando de los cambios en la constitución de la célula que ocupa el espacio, también hemos tratado mucho en el taller, en otros cursos, y si ustedes se quedan en el taller lo van a ir viendo. O sea, esto básicamente alude a lo que sería la flexibilidad en el uso de la vivienda. Y no solo a esto que estamos hablando en los cambios de los tipos de familias, sino también en los cambios de función del edificio. Digamos, nosotros ahora vamos a trabajar en vivienda, pero también en el taller pensamos mucho esto de la flexibilidad en el cambio de función del edificio. O sea, que hoy este edificio puede ser una vivienda y mañana puede ser otra cosa. Lo menciono así como al pasar, ¿no? Ya que hablamos de la flexibilidad espacial. Así es. Sí, pensando en esta flexibilidad de las células, también el elemento completo, el espacio completo puede ser transformable con otras funciones. Más
pensando que se piensa siempre en los equipamientos y en la flexibilidad de los espacios, en la definición de los espacios a partir de los equipamientos. Bueno, si les parece, vamos a la consigna. Dale. Y ahí seguramente van a tener que desarrollar para la semana que viene, para el lunes, 2 trabajos, o sea, un trabajo con 2 partes. Bien, la primera parte hace referencia más que nada a la primera parte de la clase que hemos charlado, que hemos visto, que tiene que ver con desarrollar 2 propuestas del núcleo húmedo. El núcleo húmedo lo identificamos como un baño completo, lavabo, inodoro, bidet y bañera, más una mesada de cocina, una mesada de trabajo de cocina. Ese es el núcleo húmedo. Ese núcleo húmedo tiene que inscribirse en un módulo base de 240 por 240, que es el que venimos trabajando con la maqueta. Es decir, ustedes tienen que diseñar 2 alternativas de núcleo húmedo, ¿sí? Baño completo más cocina, y esas 2 alternativas tienen que estar inscritas en un módulo de 240 por 240, es decir, no pueden ocupar más que ese módulo. ¿Bien? Si ocupa menos, usted va a ser parte de su propuesta, pero no pueden ocupar más de 240 por 240 en superficie para desarrollar y para generar ese núcleo húmedo. ¿Sí? Y de cada propuesta van a presentar una planta y un corte de escala en 25. ¿Se entiende la primera parte? ¿Tiene que ser todo encerrado o puede ser en los lados todo abierto? ¿Cómo? No entendí bien, perdón. O sea, por ejemplo, la cocina tiene que estar cerrada o puede haber solo una mesada y tener abierto todos sus lados. Como la segunda parte, o sea, por eso aclaramos ahí que es mesada de cocina, porque vamos a pensar en el espacio, ámbito, baño y una mesada de cocina. No podríamos armar el espacio cocina porque no daría las dimensiones. El ejercicio es eso, en la segunda alternativa que mencionas. El espacio baño completo y una mesada de cocina. Micaela, para responderle a Micaela también o intentar aclarar un poco, son 2 espacios que requieren diferentes gradientes de privacidad, el baño y la cocina, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Fíjate, nos podemos fijar las plantas estas de los ejemplos de arquitectura japonesa, cómo tratan en ambos casos los diferentes espacios que nosotros le estamos pidiendo. Y al nombrarlo como núcleo, en la ejercitación que le pedimos, los estamos de alguna manera unificando, que se conciba como tal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en la clase de miradas intensivas los ejemplos? El de la casa Farnsworth, ¿sí? El de la casa de cristal, también, donde aparecía un núcleo sólido, ¿sí? Que era diferente a la flexibilidad planteada en toda la planta que proponían las viviendas en estos casos, ¿sí? Repasemos para ir entendiendo a qué nos referimos como núcleo, ¿m? Teniendo en cuenta el diferente grado de privacidad que tienen cada uno de estos 2, ¿sí? Para poder llegar a un planteo o comenzar a desarrollar un planteo que después pueda estar inscrito dentro de la vivienda que vamos a desarrollar. Claro, me había imaginado al principio como un cubo, una caja, y no es así. No, es posible, pero tienen diferentes, como digo, el espacio no se comparte, la cocina y el baño, son dentro de este cubo, caja, volumétrico o con límites diferentes, ¿sí? Delimitado cocina y baño de manera diferente. Estoy tratando de hacerlo lo más, explicarme de la mejor manera, ¿no? Puedo inscribirlo dentro de un volumen, pero con límites. La cocina puede tener límites más virtuales, más difusos, y el baño sí, que tiene una privacidad, digamos, el espacio con mayor privacidad que tiene que tener, el de mayor intimidad que tiene cualquier vivienda, ¿no? No así la cocina. Pero sí pueden concebirse como un núcleo. Tal vez compartan uno de los límites, uno de estos límites, que lo podemos decir, si hablamos de baños, podemos hablar de paredes, ¿sí? Pero configurarse como una unidad.
Bueno, creo que un poco ahí está también la vuelta del ejercicio, ¿no? Que piensen ustedes cómo resolver eh, dentro de este módulo ambas funciones, digamos. Lo que yo quería agregar mientras daba la clase Calaca, cuando hablaba él de los espacios de uso, que piensen, ustedes tienen que armar, o sea, plantear una mesada de cocina no significa solo poner una mesada, hay que ver cómo se arma esa cocina, ¿sí? O sea, los elementos que van a componer esa mesada, ¿sí? Bueno, que piensen bien, que investiguen, hay formas o sea, armar una cocina no es armarla así nomás, hay circuitos, o sea, hay un circuito de uso, ¿sí? Que tiene que ver con las áreas de uso, con la superficie de uso, con cómo se usa el espacio en la cocina, cuál es la lógica, cuál es la secuencia, qué hago yo primero. ¿Primero voy al horno, o primero voy a la heladera, o primero voy a la pileta? Bueno, todo eso, investiguen para ver en función de esto que estoy diciendo, cómo sería la mejor lógica para armarla a la cocina, ¿sí? Y ahí, como No sé, para... capaz que no soy muy clara, ustedes No, me no, pueden aclarar está un perfecto, poco. está perfecto porque ahí mencionas esto de los espacios de uso, Ani, y justamente como para que se entienda un poco mejor la consigna, nosotros le pedimos que desarrollen el espacio baño y el equipamiento cocina, considerando que el espacio de uso de la cocina, es decir, imaginando que un usuario use la cocina, o la redundancia, ese espacio de uso seguramente va a quedar por fuera del módulo 240 por 240. Lo que ustedes tienen que inscribir en el módulo es el equipamiento únicamente, considerando que ese espacio de uso de la cocina va a quedar por fuera de ese módulo. ¿Se entiende? Yo creo que para orientarlos un poco, capaz que están bastante desorientados o confundidos, es importante que empiecen por los elementos que son más rígidos y condicionales, perdón. O sea, la bañadera, el bidé, son elementos que son muy rígidos, la mesada de cocina también, pero me refiero a que la cocina se puede armar de distintas formas y tiene distintas privacidades, ¿sí? Puede estar integrado totalmente al otro espacio, el baño no. Entonces, empezar por las dimensiones que yo necesito, ¿sí? Entonces tengan muy en claro las dimensiones de uso que yo necesito para conformar el baño, que es el elemento más rígido, ¿sí? Y de ahí van viendo cómo ordenar las posibilidades de lo otro. No sé si, capaz que lo confundí un poco más, pero lo importante es que ustedes primero sepan las dimensiones de todo, del artefacto y del espacio de uso de ese artefacto. Y en relación a eso, vayan ordenando y viendo cómo pueden ir disponiendo dentro de este módulo todas las posibilidades, ¿sí? Entonces yo ordeno el sector de lo que podría ser los artefactos, o sea que sería el sector de uso, perdón, del área de uso de esos artefactos, perdón, no del área de los artefactos en sí, el área de uso que sería la circulación, y así voy ordenando por las dimensiones que ustedes necesitan saber y tenerlas bien claras. ¿Podrías poner, Calaca, Gonzalo, sí, las plantas esas que pusiste, las plantitas? Ahí va. Yo creo que un poco aquí hay una lectura, ¿sí? Lo que es la parte de baño en los dos casos, la parte de baño, de aseo, y la parte de cocina, le digamos. Elementos constitutivos de una vivienda y que están siempre, lo vamos a encontrar siempre. Lo que no hay en este caso es un concepto de núcleo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, tal vez con la lógica de resolución que tienen estas viviendas, ver cómo en 240 por 240 resolvemos estos dos espacios, ¿sí? Con la lógica de núcleo. Cuando decimos núcleo, tendría que estar inscripto dentro de este módulo de 240 por 240. Como decía la arquitecta, tal vez no es necesario que el espacio de uso de la cocina en sí esté inscrito dentro de este módulo, porque tal vez no le dé la medida, pero va a formar parte del espacio que ya es de la vivienda, que está fuera de los 240. Bueno, habría que estudiar y habría que ponerse básicamente a desarrollar. Daniel pregunta ahí en el chat. Bueno, hay que hacer, ¿sí? Esto, como
escucharon en la primera clase, en la reunión anterior, y siempre lo venimos diciendo, esto es un taller donde lo primordial es el hacer. Sobre el hacer podemos emitir opinión y podemos avanzar, pero sería importante que en base a lo que estamos hablando, pregunten lo necesario, pero en el hacer van a aparecer nuevas dudas y van a aparecer también nuevas resoluciones y la comprensión de decir, bueno, esto es un núcleo, lo que tiene la idea o lo que entendemos por núcleo. Entonces, siempre rescatamos el hacer, ¿sí? El hacer para poder avanzar. Entonces, Yo creo que, sí, perdón. sí. No, simplemente era para cerrar, decir, bueno, nos sacamos estas dudas, pero hay que sentarse a hacer y experimentar y darle vuelta y tratar de comprender lo que hemos hablado y lo que es la consigna, ¿sí? Sí, mujer. Yo, bueno, un poco reforzando lo que vos decís y lo que dijo Janino, esto es como una cuestión helicoidal que vamos dando vueltas sobre lo mismo y vamos tratando de pulir. Entonces, los invito a que o dibujen cada artefacto, ¿sí? La bañadera, el inodoro, el bidé, la bacha, la mesada, dibujen e impriman lo que fuesen en escala y en un módulo de 240 por 240 hagan las distintas disposiciones de eso, saquen fotos, analicen, modifiquen, vuelven a sacar fotos y ustedes van a poder tener un comparativo de las distintas posibilidades de organización de eso y sobre eso van a ir determinando cuáles son las más potables o las mejor resueltas para que ustedes eso presenten. ¿Por qué? Porque muchas veces se les dificulta manejar las medidas. Entonces, si ustedes tienen cada elemento cortado con las medidas que tiene que ser, que esto es el ejercicio que hicimos con el catálogo cuando hicimos el cuatrimestre anterior, bueno, entonces yo tengo un catálogo de cosas y voy haciendo las distintas disposiciones, siempre sabiendo que tengo que tener el espacio de circulación, el espacio de uso y todo, y vayan ustedes comparando las distintas alternativas que van armando. Y ahí van a poder ir sacando lo mejor y lo peor, o sea, eliminando lo que crean que no es conveniente e ir evolucionando sobre lo que creen que está bueno. Y después, obviamente, eso ya lo llevan a una gráfica que se entiende que esté dentro de los parámetros que venimos manejando de gráfica. Pero me parece que como alternativo inicial, buscar la forma más fácil de barrer todas las posibilidades que se pueda tener de disposición, ¿sí? Bien, y nada, sigamos. La otra parte, comento la otra parte y de ahí hacemos una vueltita más si quieren. Sí, dale. Y la segunda parte tiene que ver con esto que hablábamos al último, ¿se está viendo, no es cierto? Sí. Sí. La segunda parte del ejercicio, del trabajo 5, tiene que ver con la segunda parte de la clase. Ustedes van a proponer un grupo familiar para el desarrollo de una vivienda. En la propuesta deberá incluirse una modificación en el tiempo de la familia. Ejemplo, hijo o hija se muda y en el espacio de dormitorio se desarrolla otra actividad. Bueno, esto tiene que ver un poco con que lo que hemos charlado en la segunda parte, hagan una síntesis y ustedes propongan un grupo familiar hipotético que ustedes piensen y que en ese grupo familiar, en ese relato, en ese párrafo, expliquen una situación que, como este ejemplo que está, como para que entendamos y cuando pensemos en la vivienda y pensemos en el grupo familiar que podría hipotéticamente habitar esa vivienda, haya alguna transformación del espacio necesaria por una cuestión de tiempo. Y esto que charlamos al final, bueno, plantéenlo en un párrafo, en un texto, en donde expliquen esa situación y propongan ese grupo familiar. No lo hemos charlado mucho en cuanto a cantidad, pero que sean grupos familiares reducidos, por supuesto, para poder hacer más sencillo el manejo después de ese proyecto de vivienda. Pero esto de escribir un pequeño texto en donde cuenten justamente cuál es el grupo familiar con el cual ustedes van a trabajar la vivienda y qué es lo que puede llegar a suceder en el tiempo con ese grupo. ¿Se entiende esta segunda parte? ¿Podemos? Sí. Ahí en esta segunda parte, o sea, hacemos una propuesta de que se muda, o sea, emigra o se va. Vos tenés que hacer una propuesta de lo que vos, en un grupo familiar, o sea, el objetivo de esta segunda parte es que ustedes piensen en un grupo familiar para el cual le van a tener que pensar una vivienda posteriormente, y ese grupo familiar, algún espacio va a sufrir alguna transformación, o que consideren ustedes que hay un grupo familiar, y en un caso hipotético ese grupo familiar se transforma, entonces una habitación pasa a ser taller de costura. Y ponen un ejemplo rápido.
Y O sea, profesor, sí. ¿mostramos el antes y el después? ¿O solamente mostramos el después? ¿Cómo? O sea, la Es casa un como era texto, antes. ¿no? Por eso, pero la No, no es casa... casa, no tienen que No, diseñar casa no, ahora. nada, solamente casa. No, Y en el... ustedes tienen que proponer los relato. dos núcleos de baños, de los núcleos húmedos que hablábamos antes, y además tienen que escribir un pequeño texto, un relato, donde definan un grupo familiar. Ustedes van a trabajar con el tema de vivienda, pues ya lo hemos mencionado en el cuatrimestre, ¿sí? Ahora, ese tema lo van a pensar a partir de un grupo familiar hipotético. Ese grupo familiar hipotético es el que van a proponer ahora, y en la propuesta del grupo familiar, considerar que alguna situación se transforma de ese grupo familiar, que pasa algo, como el ejemplo que está hipotético, es una cuestión inventiva, más que nada para que ustedes tengan algún elemento para después trabajar en la propuesta de diseño. Claro, y Profe, en la primera parte hacemos todo en un solo módulo de 2x40 o utilizamos módulos de 2x40. No, cada núcleo tiene que ser 240 por 240. No El pueden núcleo excederse húmedo. el núcleo húmedo. Solo el núcleo húmedo, no hay que desarrollar la vivienda, Franco, solo el núcleo Sí, húmedo. sí, pero, o sea, para hacer el baño tenemos que hacer el baño de 2x40 por 2x40 No, y la baño cocina y cocina. las dos cosas juntas, en uno de 2x40. Bien, Sí, sí. eso es todo, gracias. Este, bien, me gustaría aclarar, Gonzalo, que cuando uno sacarlo tal vez de estos preconceptos, prefiguraciones, cuando decimos familia, ¿no? Uno tiende directamente a ir a la familia convencional y tradicional, ¿no? Del padre, madre, un hijo, dos hijos o tres hijos. Nos liberemos de ese esquema, ¿sí? Las familias hoy en día están compuestas de maneras muy diversas y en cuestiones de género, en cuestiones de necesidades, de ensamble, de circunstancias. La familia que ustedes van a pensar, ¿sí? No es su familia, es una familia hipotética, ¿sí? Que tiene unos requerimientos o puede ser pensado como un usuario para una determinada vivienda, sin desarrollar la vivienda. Pero no pensemos en el tipo de familia que uno tiene incorporado o prefigurado, ¿sí? El grupo que habita una vivienda cada vez puede ser más diverso, ¿sí? Y compuesto por diferentes tipos de personas, desde la perspectiva de género, de la perspectiva de situaciones, de conveniencia, de lo que fuere, ¿sí? Lo pensemos desde ahí. En cuanto más libertades tengan para pensar estos usuarios, más riqueza puede tener el ejercicio, ¿sí? Creo que Daniel quería decir algo. Sí. Sí, profe, yo, digamos, al do lo entendía como que tenemos que hacer o sea, hablar de grupos familiares como describiendo, digo yo, describiendo la casa como ahorita la casa tomada y decir cuál es el cambio en el caso de que se muda o se va o entra un nuevo integrante. ¿Así? Claro, pero justamente es un relato que ustedes cuentan esa situación. El grupo familiar tiene tal composición y en determinado momento pasa tal cosa y de repente un espacio se transforma o se achica la cocina, se agranda el baño, no sé. Pueden pasar muchas cosas, digo, en el espacio, pero lo importante es que ustedes tengan ese escrito, ese relato hipotético de un grupo de convivientes, porque tiene que ver esto que decía Pablo, y un poco lo que hablábamos con el tema del libro de la vivienda del siglo XXI, la diversidad de grupos de convivientes que podemos encontrar. Entonces, si apuntamos con esto a que ustedes sean creativos en el sentido de pensar estos grupos hipotéticos. Apuntamos a eso. Y ahí alguien preguntaba algo por grupo, Michael creo que era. Entonces, en un solo módulo, 240-40, el baño y la cocina, pero no es, y eso es lo que, no es el baño y la cocina, Michael, para todos en realidad. Es el baño completo y el equipamiento cocina. ¿Sí? Porque si pensamos en la cocina, pensamos en todo el espacio que necesito para la cocina. Lo que estamos pidiendo acá como consigna es el núcleo húmedo, que es el baño, el ámbito del baño completo, y el equipamiento de la cocina, es decir, una mesada de cocina. ¿Sí?
no significa que esa mesada tiene que estar cerrada o que yo tengo un espacio cerrado de cocina. Sí, el baño es lo que decía el arquitecto hace un ratito. No es que le das prioridad al baño, sino que empezás por el baño, que tenés que incorporar y componer con varios elementos un solo espacio. Y de ahí avanzar con el tema del equipamiento cocina. Bueno, hay que sentarse y hacer. Y sobre eso vamos a ir aclarando situaciones y aclarando el panorama de la situación, ¿sí? No se preocupen porque esto es un camino que hay que recorrer. No, Daniel. No, hoy es miércoles, Daniel. La próxima clase es el lunes. Ah, ok, entonces hacemos directamente para el lunes todo. A ver, pero ya venimos trabajando en esto. Yo creo que es ordenar toda la información que ya vienen teniendo desde el cuatrimestre anterior. Hicimos clases de ergonometría, estuvimos charlando de todas las dimensiones, la arquitecta le hizo un video mostrando cómo se dibuja los artefactos, las medidas, ya hicimos espacios de uso, espacios de circulación, entonces es como de alguna forma recopilar toda esa información y ordenarla, ¿sí? Y eso tratar de, en un 240 por 240, buscarle la mejor disposición. Repito, para mí me parece que hacerlo con elementos sueltos, que ustedes vayan conformando distintas disposiciones, con así tipo rompecabezas, me parece lo más práctico previo a dibujarlo. Pero la información no es muy distinta a lo que venimos haciendo, ¿sí? O sea, todas esas medidas conocen, las mejores disposiciones, hasta tuvieron que modificar en su momento su baño o su habitación. Bueno, algunos tuvieron la posibilidad en realidad todos modificaron su baño. O sea que sí es algo que lo vienen haciendo. De hecho, pueden entrar al canal de YouTube del taller y ver los primeros videos que se han subido. Ahí hay bastante información, están, bueno, las clases subidas al respecto y también los videos que nosotros hemos preparado sobre cómo se dibuja y todo eso. O sea, para hacer todos los elementos fijos utilizamos ese primer video que se realizó. En el modo de representaciones, eso, ¿no? Claro, pero el tema de las medidas, todo eso estaba en el video. Y estaban cuando vimos ergonometría y un poco lo repitió el arquitecto en la clase de hoy, ¿sí? Estaba en la clase, perfecto. Todo están en el canal de YouTube, como dice Ana, y están en el campus virtual, está todo subido al campus virtual anterior. Está todo el cuatrimestre anterior, ¿sí? Lo que es el inodoro, los espacios de uso, cómo se va componiendo un baño, y está la clase de ergonometría, está el video de la clase y está el PDF de la clase. Y está ahora lo que... Está el PDF de esta clase, claro. Y está el profe, y una consulta más, para ver si entendí. Yo tendría que dibujar el baño, suponiendo que este baño existe y que yo le estoy sacando una foto desde arriba. Yo tendría que ver el baño y sería como parte de la cocina, no la vería la cocina completa, sino parte de la cocina, que sería esta mesada. Exacto, el equipamiento. Exactamente, es el equipamiento. Ahora sí. Bien, perfecto. Lo que vos decís, una foto desde arriba, es lo que nosotros llamamos una planta. Una planta. Yo tengo un cuatrimestre hablando de eso. Sí. Lo quería pasar a la realidad para ver si es hora de hablar con algún concepto, con algún término. En términos disciplinares. Igual, Diego, perdón, o sea, no replique el baño de tu casa, ¿no? Ese ejercicio ya lo hemos hecho. Tenés que pensar vos un baño. Sí. Bien, tenemos todos los baños de la casa de todos ustedes, no se olviden de eso, podemos comparar. Piensen que este módulo, este núcleo, está inserto en una planta libre, ¿sí? Libérense desde donde se accede al baño, quizás de la vivienda puede ser atacable desde sus 4 lados, desde donde tomo la cocina puede ser diferente, de dónde entro al baño, ¿sí? Piensen la imagen esta de algunos ejemplos que usamos en la clase esta de miradas intensivas, ¿sí? Había algunos ejemplos que estaba muy claro, un núcleo muy marcado de estos espacios más
más íntimos que requerían mayor privacidad. Inclusive en las viviendas que han dibujado también había ejemplos de baños. En muchos casos eran baños que estaban modulados y respondían a estos criterios. Entonces, creo que es remarcar lo que dijiste vos, Mujer, investiguen, tienen todos los elementos, digamos, nosotros planteamos ejercicio a partir de todas las cosas que sabemos que ustedes tienen a mano porque se les hemos brindado. Entonces, agarrar todo eso que ya tienen y empezar a hacer un proceso de composición. No hay nada de lo que tienen que resolver que no le hemos dado las herramientas para que lo puedan resolver. Así que es estudiar. Bueno, y para... Yo por las dudas, hago una Sí. aclaración por las dudas para que no quede como confuso que dijo Diego. En realidad ustedes no es que están dibujando parcial, una parte de la cocina. O sea, esa mesada con todo ese uso es la cocina, que se integra al espacio, pero en realidad toda esa mesada donde uno va a componer el funcionamiento de eso, que va a tener un espacio para una heladera, va a tener un horno y va a tener medianamente una bacha, bueno, esa es la cocina. No es que ustedes van a dibujar una parte de la cocina, ¿sí? Después ustedes podrán tener algún elemento suelto pero nada, yo para que no se confunda, porque Diego dijo voy a dibujar parte de la cocina, en realidad esa es la cocina, que se integra a otro espacio. La diferencia es que esta cocina no está encerrada entre 4 paredes, esa es la única diferencia, pero esa mesada que ustedes van a hacer y la van a componer es la cocina, ¿sí? Bien, ya para ir cerrando, ¿no? No se haga largo, siempre tuvimos como meta hacerlo cada vez más corto y creo que cada vez lo hacemos más largo y encima venimos de las dos. A ver, levanten la mano los que están dormidos. No, vamos bien, todavía no hemos llegado a las 2 horas, vamos bien, Pablo. Sí, vamos Si bien. estamos ya, Está bien. sí, porque vamos 3:30, 9:40. Hemos bajado las 2:15. ¿Bien? Bueno, una cosita quería aclarar sobre, es muy probable que ahora, como vieron la última crítica, digamos, nos empecemos a dividir en grupos para tener una asistencia un poco más personalizada hacia ustedes y poder abarcar todo el curso, ¿no? Que son muchos y poder ver a más ejemplos, ¿sí? De más está decir que todo lo que nosotros podemos como darle o las críticas que podemos volcar hacia ustedes, anteriormente nos pusimos de acuerdo entre nosotros, lo charlamos y vamos, a pesar de nuestras particularidades que cada uno las tiene, hay un criterio común que lo compartimos, ¿sí? Toda esa estructura que hoy hablábamos del taller también se da internamente en este curso. En ese sentido, después de hacer una charla con mis compañeros y compañeras de cómo había ido con las clases, tuvimos en común que notamos cierta involución en la gráfica. Estoy hablando en general, ¿sí? Como que todas las herramientas que le dimos durante el cuatrimestre pasado y este cuatrimestre no podíamos leerla en los dibujos que habían presentado, ¿sí? No olviden que es algo transversal a todo este año de cursado y es principal la temática, la gráfica, ¿sí? Dotarle a ustedes las herramientas necesarias para que puedan comunicar una idea o un proyecto arquitectónico. Entonces, en ese sentido, entendemos que esto es un proceso de adquisición de destrezas que no puede ir para atrás. Todo lo contrario, debe ir para adelante, debe ir mejorando. Por un lado, con las herramientas que nosotros le vamos dando, que cada vez son más sustanciales, digamos, y por otro lado, por la investigación propia que ustedes tienen que hacer, que es esencial también, ¿no? Las inquietudes que puedan tener cada uno. En ese sentido están las críticas de poner en común cuando uno pone un énfasis y que lo hace a propósito, de decir este está bien dibujado o está mejor dibujado. Bueno, los demás, esto es algo que en la virtualidad, ya lo dijimos, se ve un poco imposibilitado la horizontalidad de la comunicación entre ustedes y el aprendizaje que ustedes tienen que hacer entre ustedes, ¿sí? Aprender del compañero, pero en ese sentido hay que tener voluntad y decir, bien, esto está puesto como un buen ejemplo, o trabajo que están colgados de ustedes puesto como
como ejemplos que estaban mejor desarrollados que otros, bueno, lo tomamos, los vemos, y luego, en el hacer de cada uno, uno no puede ir para atrás en las presentaciones, cuando adquiere destreza. Sería como aprender a andar en bici y después olvidarse, ¿no? Son cosas que no debieran olvidarse jamás. En cómo se hace una línea, qué intensidad tiene que tener una línea, qué representa una línea, ¿sí? Y cuál es la importancia que tiene dentro de un dibujo. Representa una arista, es una simbología. Todos estos temas ya lo hemos charlado y tienen que reflejarse y cada vez mejor en la sucesión de los trabajos, ¿sí? Cuando ponemos en común la última crítica, hemos visto, hemos observado en los 3 grupos como que había un retroceso, en la mayoría, no digo en todo, en la gran mayoría, diría yo, bueno, esto no es esperable, no es admisible, ¿sí? Así que, por favor, tengamos presente esto. Las destrezas van siempre creciendo, ¿sí? Mejorando, no yendo para atrás. Bueno, eso como una aclaración en general. Bien, de una. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda particular? Ya saben que todo el contenido ya está subido, así que quedan a su trabajo. Bueno, chicos, luego. chicas, estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Tengan cuidado. Adiós. Adiós.